¿Y si te dijera que una simple promesa, hecha por una mujer vestida de hábito marrón y velo blanco, ha protegido a millones de almas durante siglos? Muchos creen que las apariciones de la Virgen María son solo leyendas antiguas o relatos para consolar al débil. Pero hay una historia que va más allá de la devoción común, más allá de los altares y los rezos. Es la historia de una madre que, desde el cielo, eligió a unos hombres humildes en lo alto de una montaña para entregarles un regalo eterno, el escapulario. Este símbolo, sencillo en apariencia, prometía una salvación profunda, una protección que ni el tiempo ni la muerte podrían borrar. Hoy te contaré la historia completa de la Virgen del Carmen, desde los primeros ermitaños que siguieron las huellas del profeta Elías hasta la famosa aparición a San Simón Stock, y cómo su mensaje cruzó océanos, culturas y generaciones, convirtiéndose en uno de los amores marianos más profundos de toda la humanidad. Prepárate para descubrir una historia de fe, fuego, visiones, guerras, milagros y promesas. Una historia que quizá cambie la forma en que ves la vida y la muerte. Capítulo 1. Los hombres del monte y el susurro del cielo. El viento soplaba con fuerza sobre las rocas del monte Carmelo. El sol descendía lento entre los riscos, tiñendo de oro las laderas que miraban al mar Mediterráneo. En esa tierra sagrada, desde siglos antes, los antiguos profetas hablaban con Dios. Pero ahora eran otros los que habitaban sus cuevas, hombres solitarios que huían del bullicio del mundo, buscando silencio, penitencia y contemplación. Estos eran los primeros carmelitas. No tenían aún nombre oficial, ni reglas escritas. Solo tenían un fuego interior y el ejemplo de Elías, el profeta que había desafiado al pueblo a elegir entre Baal y el Señor. Allí, en lo alto, cada día elevaban sus oraciones como incienso, sin saber que la historia que estaban escribiendo cambiaría el rumbo de la fe cristiana. Entre estos ermitaños nació una especial devoción. No solo rezaban al Altísimo, sino que poco a poco comenzaron a invocar a una mujer. No la habían visto, no la conocían, pero la sentían cerca, como si ella misma caminara entre las piedras del monte, recogiendo sus lágrimas y elevando sus plegarias. La llamaban la Señora, la Madre, y más tarde la identificarían como María, la Madre de Jesús. Su protección invisible se hizo cada vez más palpable. Algunos aseguraban escuchar su voz en las noches, otros soñaban con una figura luminosa que los abrazaba cuando sentían desfallecer. Fue así como los ermitaños del Monte Carmelo empezaron a llamarse a sí mismos hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Lo que parecía solo una comunidad de hombres aislados se estaba convirtiendo en el principio de una devoción que traspasaría continentes. El monte, antes símbolo de soledad, ahora se transformaba en santuario. La historia apenas comenzaba, faltaba la aparición, faltaba la promesa, pero ya se percibía algo grande, algo que venía del cielo. Si este viaje espiritual te está emocionando tanto como a nosotros, suscríbete ahora al canal para seguir descubriendo capítulo a capítulo cómo la Virgen del Carmen ha cambiado la historia de millones de almas. Capítulo 2. Elías, fuego y oración, el origen místico del Carmelo. Mucho antes de que los primeros ermitaños llegaran al Monte Carmelo, esa montaña ya era sagrada. En el Antiguo Testamento, el profeta Elías se enfrentó a los profetas de Baal en un duelo de fuegos y oraciones. El pueblo de Israel se había desviado del camino, adorando dioses falsos. Pero Elías, solo frente a cientos, levantó su voz al cielo y clamó a Dios, y el fuego descendió. Ese fuego no solo consumió la ofrenda, sino que marcó el Carmelo como un lugar de encuentro divino. Años después, los que buscaron imitar a Elías lo hicieron no solo por su valentía, sino por su relación íntima con el Creador. Querían arder de fe, como aquel altar ardió por el poder de Dios. Querían escuchar a Dios, como lo hizo Elías cuando se ocultó en la cueva y el Señor se le manifestó no en el estruendo, sino en el susurro. Así, el Carmelo se convirtió en escuela de oración silenciosa, de penitencia y de contemplación.
Allí nació una espiritualidad profunda que siglos más tarde resonaría con la figura de una mujer llena de gracia, humildad y poder celestial, María. Los carmelitas verían en ella el modelo perfecto del alma que escucha, guarda y responde a Dios. María era el nuevo Carmelo viviente. Los primeros carmelitas no adoraban a María como a una diosa, la amaban como madre, la seguían como guía. Veían en su vida la plenitud de lo que ellos deseaban alcanzar, una unión total con Dios, en obediencia, en silencio y en amor. La espiritualidad del Carmelo estaba floreciendo, pero necesitaba estructura, necesitaba ser reconocida, organizada. El fuego interior de Elías ardía en el corazón de estos hombres, pero hacía falta una chispa más para encender la historia definitiva. Capítulo 3. San Simón Stock y la aparición de la promesa. La Orden del Carmen crecía, pero también enfrentaba dificultades. Muchos no comprendían su forma de vida, eran vistos con sospecha, incluso dentro de la misma iglesia. Fue entonces cuando un inglés, San Simón Stock, se convirtió en prior general de la orden. Era un hombre de oración, pero también de visión. Simón amaba profundamente a la Virgen María. Pasaba horas rezando por su intercesión, pidiendo protección para sus hermanos y para la expansión de la orden. Una noche, mientras oraba con fervor, tuvo una visión que cambiaría para siempre la historia del Carmelo. La Virgen María se le apareció, rodeada de luz, vestida con el hábito marrón característico, y le entregó un escapulario. «No temas, hijo mío», le dijo, «este será el privilegio para ti y para todos los carmelitas. Quien muera con este escapulario no sufrirá el fuego eterno». Era más que una promesa, era un escudo espiritual, un compromiso de la Virgen con todos sus hijos. El escapulario no era un amuleto mágico, era un signo de consagración, de amor y fidelidad a María y a Dios. Desde ese momento, el escapulario se difundió como un símbolo de protección, de pertenencia, de gracia, y la devoción a la Virgen del Carmen se expandió a través de Europa, cruzando mares, llegando a América, al corazón de los pueblos. Capítulo 4. Expansión y persecución, el fuego puesto a prueba. Con la promesa del escapulario en sus corazones, los carmelitas se expandieron rápidamente. Fundaron conventos, enseñaron a rezar, promovieron la vida interior y el amor mariano. Pero no todo fue fácil. La historia del Carmelo también está escrita con lágrimas, sangre y resistencia. Durante siglos, la orden fue perseguida en distintos países. En Inglaterra, en tiempos de persecución religiosa, portar el escapulario era motivo de sospecha. Muchos murieron defendiendo su fe. En Francia, durante la Revolución, conventos fueron destruidos. En América, algunos carmelitas enfrentaron la hostilidad de quienes veían su devoción como fanatismo. Pero el fuego no se apagó. Como el profeta Elías, los hijos del Carmelo resistieron en el silencio, oraron en lo oculto y ofrecieron sus sufrimientos como sacrificios de amor. Y la Virgen del Carmen siempre estuvo con ellos. Muchos testificaban milagros, apariciones, consuelos inexplicables. El escapulario se convirtió en un puente entre el cielo y la tierra. Capítulo 6. La devoción popular, del convento al corazón del pueblo. Con el paso de los siglos, la devoción a la Virgen del Carmen dejó de ser exclusiva de la orden y pasó al pueblo. Los pescadores del Mediterráneo la adoptaron como patrona, los soldados la llevaban en sus uniformes, las madres ponían el escapulario bajo la almohada de sus hijos enfermos. Los moribundos lo apretaban entre sus manos. La Virgen del Carmen se convirtió en protectora de los humildes, de los trabajadores, de los que cruzaban el mar y de los que morían lejos de casa. En países como España, Perú, Colombia, México y Chile, su fiesta del 16 de julio es una de las más queridas. Procesiones, novenas, altares, plegarias, el pueblo se vuelca a su Madre del Cielo. Esta devoción no es superstición, es confianza, es vínculo, es una historia viva entre María y su pueblo. Porque cuando alguien viste el escapulario con fe, está diciendo sin palabras, «Madre, estoy contigo, llévame a Jesús». Capítulo 7. Apariciones, milagros y testimonios modernos.
La historia de la Virgen del Carmen no se quedó en los siglos pasados. En pleno siglo XX y XXI se siguen reportando milagros asociados a su intercesión. Personas salvadas de accidentes, curaciones inexplicables, conversiones repentinas. Uno de los testimonios más impactantes ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando soldados portando el escapulario afirmaron haber sobrevivido a explosiones y ataques sin sufrir daño alguno. En hospitales, enfermos terminales recobraban la paz al recibir el escapulario. En prisiones, reclusas encontraban sentido a su vida al consagrarse a María. Las apariciones también continuaron. En algunos casos, aprobadas por la Iglesia, la Virgen se manifestó como Madre del Carmen, recordando su promesa y llamando a la conversión. No pide templos, pide corazones. No exige perfección, pide fidelidad. El escapulario sigue siendo hoy un signo de esperanza. No es magia, es amor, es entrega, es pertenecer a una historia que continúa. Capítulo 8. El escapulario en la historia de los santos. A lo largo de los siglos, numerosos santos han sido fervientes devotos del escapulario. Santa Teresa de Jesús, reformadora del Carmelo, lo consideraba un tesoro espiritual. San Juan de la Cruz, su gran compañero en la renovación de la orden, veía en el escapulario una vestidura de gracia. San Alfonso María de Ligorio afirmaba que quien muere revestido con él obtiene una ayuda especial de María en el momento final. No se trata de superstición, sino de amor correspondido. El escapulario no sustituye la fe ni los sacramentos, sino que recuerda diariamente la pertenencia a María. Es una señal visible de una relación invisible, como un anillo de compromiso espiritual. Muchos santos lo llevaban incluso durante el martirio, y otros, antes de morir, pedían que no les fuera retirado. Estos testimonios confirman que no se trata de una moda ni de un objeto más, sino de una tradición viva que ha sostenido el alma de quienes han caminado en santidad. Y si los santos, que ya vivían en gracia, no se separaban del escapulario, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Capítulo 9. La Virgen del Carmen en América Latina. En América Latina, la Virgen del Carmen es más que una figura religiosa. Es un símbolo de identidad, resistencia y esperanza. En países como Chile se le considera la patrona del ejército. En Perú, la Gran Mariscala. En Colombia, sus imágenes viajan sobre los ríos, en procesiones llenas de flores y oraciones. En México, cada 16 de julio, las calles se llenan de fe y música. Los pescadores, campesinos, soldados, madres y niños se encomiendan a su protección. Se le canta, se le reza, se le llora y se le agradece. Las promesas hechas a la Virgen del Carmen no son simples palabras, son compromisos de vida, son ofrendas de amor. Aun quienes han estado lejos de la fe, en momentos de peligro o enfermedad, se han vuelto a ella con súplicas desesperadas. Y una y otra vez su presencia se ha hecho sentir, no como una aparición sobrenatural siempre, sino como un consuelo profundo, una paz inexplicable, una certeza interior de que todo estará bien. Capítulo 10. Un llamado a vestir el manto de María. Hemos recorrido una historia que comenzó en un monte sagrado, pasó por visiones celestiales, cruzó océanos, sobrevivió a guerras y persecuciones y llegó hasta nuestros días. Pero esta historia no termina aquí. La Virgen del Carmen sigue llamando a nuevos hijos. Hoy, ese llamado también es para ti. No importa cuán lejos hayas estado de Dios. No importa cuántas veces hayas caído. María no busca hijos perfectos, sino corazones dispuestos. Vestir el escapulario no es cargar un objeto, es abrazar una promesa. Es caminar sabiendo que una Madre del Cielo intercede por ti. Miles de testimonios lo confirman. Quien acoge a María en su vida encuentra refugio, paz y dirección. Y aunque los tiempos cambien, su amor no cambia.
El escapulario sigue siendo ese hilo de oro que nos conecta con la eternidad. Reflexión final. La historia de la Virgen del Carmen no es solo un relato piadoso del pasado. Es un susurro que atraviesa el tiempo y llega hasta nosotros con la fuerza del amor eterno. Es la historia de una madre que nunca ha dejado de protegernos, de una promesa que no ha perdido vigencia, y de un símbolo que, siendo pequeño y sencillo, representa una alianza indestructible entre el cielo y la tierra. Tal vez nunca hayas sentido una aparición, tal vez no tengas una fe firme, pero si hay en ti una chispa de búsqueda, una pregunta sin respuesta o un anhelo de consuelo, María está allí. Su escapulario no es solo una prenda, es una invitación a caminar con fe, a vivir con esperanza, a morir en paz. ¿Y tú, te atreverías hoy a decirle con el corazón, Virgen del Carmen, cúbreme con tu manto?